Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana una vez más aquí delante de ustedes y bueno, una vez más listo para compartir una verdad bíblica a través de la palabra de Dios que nos pueda ayudar a reconocer algunas verdades fundamentales e importantes para nuestra vida cotidiana. Una vez más, mi intención no es quitar lo que cada cristiano debe de estar haciendo en su vida personal, que es tener una vida devocional, una vida práctica ante el Señor, conectado con su iglesia local y obviamente siendo fiel al Señor a través de su palabra, ¿verdad? Y bueno, hoy quiero llevarles a meditar en Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27, y miren lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Dice así: y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Quiero que piensen, por favor, en el versículo 27, en una declaración que dice, a una virgen desposada. Quiero hablarles del título que yo le he puesto a este devocional, una virgen. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, Señor, y bendice esta meditación, Señor, que estoy haciendo de esta porción de tu palabra, Señor. Y pido, Señor, que el día de hoy nos hables, nos enseñes a través de tu palabra, y gracias por ella, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Recientemente estuve participando en una ceremonia oficiando los votos de matrimonio de esa pareja dulce de jóvenes a los cuales el Señor me concedió casarlos en este periodo de pandemia. Y obviamente cuando uno está a punto de comenzar los votos de intercambio de promesas y de anillos, es hermoso ver cuando dos jóvenes se conservan para el momento especial o crucial que marcará la historia de sus vidas. Pero después de haber tomado varias semanas sobre la vida y el carácter de Zacarías, qué impresionante que después de 6 meses la Biblia nos diga que pasados 6 meses del anuncio del ángel y el embarazo precisamente de Elizabeth, ahora la atención se centra sobre el evento más importante que para nosotros como cristianos debería de ser estudiado y mencionado en un desarrollo de un estudio bíblico de nuestra vida para poderlo comprender a plenitud el sentido de estas palabras que estaré compartiendo con usted. La doctrina más importante que todo cristiano debe de creer, sostener, defender hasta lo sumo, es la doctrina precisamente del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. La razón del por qué deberíamos de defenderla a totalidad es porque precisamente sobre esa verdad del nacimiento virginal de Cristo es donde descansa a plenitud todo el fundamento de nuestra fe cristiana, sobre el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Sin ese nacimiento virginal no habría cristianismo, ni habría manera de que nosotros pudiéramos confiarnos de saber que el Señor fue nacido de una virgen pura, y obviamente que la obra de la concepción y traída del Señor Jesús a esta tierra fue un evento sobrenatural y único sobre la historia de la humanidad. Dios había puesto distancia, como vimos en otros devocionales, sobre su pueblo por más de 400 años en el tiempo de Malaquías y entre el tiempo de los evangelios. Y ahora parece ser que el Señor está interesado en volver a tener actividad y darle a conocer a su pueblo diferentes verdades a través de la palabra de Dios, y ahora en manos de ángeles, en esta porción de los evangelios en manos de ángeles. Una visión correcta de esta porción de la palabra de Dios está basada precisamente en el hecho de que nuestro Señor Jesús nació a través de María, una virgen que se encontraba desposada, y que su nacimiento fue un hecho
sobrenatural. Tanto Lucas como Mateo declaran de forma enfática que ella fue una virgen y que el ser concebido que llevaría en su vientre vendría como obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, de carácter sobrenatural, libre de pecado. Y es ahí precisamente donde descansa toda nuestra fe y todas nuestras creencias, porque fue limpio y sin pecado. Recuerden que de la concepción entre un ser humano y otra dama, la Biblia dice en el libro de los Salmos, específicamente en el 51, dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso se requería de la obra del Espíritu Santo de manera sobrenatural para que naciera nuestro Señor Jesucristo libre de pecado y sin concepción de pecado. Pero la Biblia nos dice que, dado que no hubo intervención humana, no cabe duda de que deberíamos de abrir un espacio en este devocional para señalar y decir que María fue virgen hasta el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y del destete, cuando fue presentado ante el Señor para presentar esa ofrenda de los 2 palominos que trajeron como señal de su nacimiento y también de el momento en el cual será llevado por sus padres para presentar ante el Señor. Después de que ella dio la concepción precisamente de nuestro Señor Jesucristo, como todos lo sabemos, esta mujer era mujer casada porque llegó a casarse con José, y obviamente ellos vivieron su vida matrimonial como cualquier pareja de casados que debería de disfrutar de la dicha y de la bendición del matrimonio. En el libro de Mateo capítulo 1 versículo 18 la palabra de Dios dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: que siendo María su madre, hablando del Señor Jesús, desposada con José, antes que se juntasen, mire, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiere decir que José no se allegó o se juntó con María hasta que precisamente ocurrió el milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sin pecado y sin contacto humano, que le permitió precisamente, hermanos, dar la pauta para el inicio de una transformación en esta humanidad a través de alguien que sería libre y sin pecado. Como dice 2 Corintios 5:21, que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esta mujer fue virgen hasta que el Señor Jesús nació, y después de esa relación matrimonial le nacieron precisamente hijos e hijas a José y María, como dice Mateo 13:55, cuando dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y mire lo que dice: ¿no están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban en él, mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honras, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Pero este es el principio que quiero compartir para ustedes en este devocional. La Biblia nos dice que el Padre Celestial no fijó su vista en alguien inmoral, en alguien perverso. Obviamente, como dije al inicio del devocional, tuve el privilegio y la dicha de oficiar la ceremonia de 2 jovencitos que llegaron puros y limpios al matrimonio, manteniendo sus votos de pureza hasta el día de la boda. Y estamos en tiempos atípicos donde nadie quiere conservar o preservar esas garantías, que básicamente son las únicas que podrán entregarse en el día del matrimonio. Bien nos haría enseñar a nuestros hijos de que se conserven limpios y puros hasta el día de la boda. Pero en periodos donde se es normal ser inmoral y no dar cuidado precisamente a la pureza, ya podemos entender la razón del por qué Dios terminó tomando a alguien como María, que se encontraba pura, limpia, preservada y lista para hacer la voluntad del Señor a través de un vaso limpio.
santo, agradable ante el Señor, como vemos que ocurrió en esta porción de la palabra de Dios. Como podemos ver a través de esta porción de la palabra de Dios, utilizó precisamente a una virgen. Y podemos entender la razón del por qué Dios no utiliza a vasos sucios. Dios siempre va a terminar utilizando, hermanos, a personas que se han limpiado y que se han preparado como un instrumento santo y limpio ante la mano del Señor, en la mano del Señor, para poder ser un instrumento para la gloria bendita de su precioso nombre. ¿Se han preguntado ustedes por qué utilizó a María? Utilizó a María precisamente porque era una mujer que había tomado la decisión voluntaria de mantener su pureza hasta el día de su matrimonio. Y hay algo interesante detrás de esta declaración que acabo de hacer, porque cuando el apóstol Pablo habla de la pureza, Pablo nos dice en el libro de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21, una declaración que yo creo que debería de importarnos a cada uno de nosotros, porque nos dice estas palabras. Mire lo que dice allá. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Yo estoy convencido que la razón del por qué el Señor terminó utilizando a María fue porque precisamente María se había limpiado de aquellas cosas que podían haberle impedido ser usada por el Señor para que naciera a través de ella el Salvador del mundo. Y por cierto, cuando usted y yo estudiamos los evangelios y toda la Biblia se centra en la gran y maravillosa verdad del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice en Hechos 4:12 que ningún otro hay salvación. Dice, y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino es el Señor Jesús, como dice Hechos 4:12. Pero también 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero esto es importante, hermanos, porque Dios, al final de cuentas, utiliza vasos limpios. Dios jamás utilizará vasos sucios. Y yo estoy convencido que sin importar el año en el cual a nosotros como cristianos nos ha tocado vivir, es importante que para nosotros como cristianos comprendamos que Dios todavía está en el negocio de esperar de parte de sus hijos personas que se tomen el reto de limpiarse de aquellas cosas que le impiden ser un instrumento precisamente de útil para uso honroso y para la gloria del Señor en nuestras vidas. Yo creo que si todo cristiano debemos de pensar en este devocional en algo, es en la pureza, es en la santidad de vida que el cristiano debería de practicar y desarrollar de forma constante en su vida como hijo de Dios. Yo le quiero preguntar el día de hoy, ¿cómo está su vocabulario? ¿Cómo está su manera de hablar de otros? Yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo está su música al interior de su casa? Yo le quiero preguntar en forma muy real y genuina, ¿cómo está en este asunto de vivir de manera práctica y real un desarrollo de nuestra vida espiritual constante en nuestro andar diario de nuestra vida cristiana? Recuerde lo que yo dije a usted un momento atrás y quedó grabado en mi corazón cuando yo lo escuché cuando yo era un recién convertido. Dios no utiliza a vasos sucios. Y por eso utilizó una virgen. Por eso utilizó precisamente a María. Usó a María porque vivió una vida recta, una vida limpia y una vida santa para la gloria de Dios. Y vaya la verdad que yo creo que debería de quedar grabado el día de hoy en este día para nuestra vida devocional. ¿Por qué utilizó a una virgen? Porque fue una mujer que al mantenerse pura, estuvo en el camino de ser el instrumento por el cual nuestro gran Salvador nacería, se humanaría y pagaría por nuestros pecados un día en la cruz del Calvario. Quiero decirles el día de hoy que es importante que nosotros como cristianos consideremos nuestra vida práctica de la santidad de ella
que permitamos que aquellos agentes que nos limpian y nos hagan útiles en nuestra vida sean utilizados para llegar a desarrollar esa pureza de vida que todo cristiano debería de tener práctica, para que cuando el Señor llegue y quiera utilizarnos, seamos vasos útiles para la honra y la gloria del Señor, porque hemos mantenido una vida práctica delante del Dios que nos salvó. Sus agentes santificadores, hermanos, es su palabra, y el agente santificador es su Espíritu Santo. Utilícelos para vivir una vida pura, santa y limpia delante del que nos ha llamado a vivir para la gloria de su nombre. Por eso le invito el día de hoy a que mediten. Esta mujer fue utilizada precisamente porque se limpió de esas cosas para hacer un vaso para honra, santificado y útil para el Señor y para toda buena obra. Yo estoy convencido que la razón por la que el Señor no llega y nos utiliza como debería de hacerlo es porque no estamos en la preocupación de la vida cotidiana de desarrollar una vida santa y limpia delante del Señor en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude en este día, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice este devocional y ayúdanos a conservarnos puros, con el ejemplo de esta mujer que fue virgen y el por qué tú le utilizaste para que naciera el Salvador. Bendice este tiempo. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en este precioso día, hermanos.